Bienvenidos sean todos ustedes a esta sesión del mes de mayo del Seminario de Visión Actuarial sobre la Innovación, Investigación y el Desarrollo de la Facultad de Ciencias Actuariales de la Universidad de Anáhuac, México. En el caso del día de hoy, tenemos la súper distinguida presencia de uno de los actuarios más connotados en nuestro país. Se trata de nuestro querido Pancho Miguel, del actuario Francisco Miguel Aguirre Farías. La verdad es que lo que yo les pueda decir acerca de la trayectoria de Francisco Miguel se va a quedar muy corto. Él es uno de los actores más importantes de nuestro país desde hace varios años. Comenta Carmen que hay mucho eco en el audio. Déjenme tratar de resolverlo. Y si no, ya ahorita me callo para que deje de haber eco. Se trata de una persona súper connotada. Pancho es egresado de la Universidad de Anáhuac, México, pero la verdad es que su trabajo habla por sí mismo. Él, por ejemplo, es el responsable del diseño y de la fundación del primer programa de actuaría en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él ha sido un gran apoyo para los actores académicos a lo largo de todos estos años. Y bueno, pues además, pues se ha dedicado a construir desde su despacho, Valuaciones Actuariales del Norte. Es uno de los despachos de consultoría actuarial más grandes de todo México. Hace, por ejemplo, las valuaciones actuariales de varias de las universidades autónomas estatales autónomas de nuestro país. Y bueno, pues en el caso de hoy, nos va a presentar un resumen sobre un estudio que condujo con su equipo allá en Valuaciones Actuariales del Norte, sobre la iniciativa presidencial para otorgar un nivel de reemplazo a cierta fracción de la población. Entonces, bueno, pues por ahora quiero darte la bienvenida de manera directa, personal, Pancho. Qué honor, qué orgullo que estés acá con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Daniel. Buenos días a todos. Pues voy a tratar de explicar. Supongo que hay jóvenes estudiantes de todos los niveles. Entonces, pues a ver si puedo ubicar bien la presentación para que todos la puedan entender. Miren, pues se trata básicamente de aunque voy a presentar otras cosas, de una proyección, como decía Daniel, de los costos de la propuesta presidencial en materia de pensiones, que pues nadie habla de ellos hasta recientemente. Esta propuesta la hizo el presidente en el año 2000, perdón, en el mes de febrero, el día 5 de febrero, y para el día 20 de febrero nosotros ya teníamos los resultados de la evaluación actuarial. Denme un segundito, por favor. Aquí, ya. Segundo. Bien. Segundito, nomás estoy aquí. Bueno, un segundo. Ya voy. Bien. Teníamos ya la proyección actuarial a esa fecha, es decir, 15, 20 días después. Entiendo que no la había podido sacar esa proyección ni Hacienda ni la CONSAR, nadie, y nosotros la presentamos en esos días. De hecho está publicada en nuestra página. Le voy a ir avanzando a la plática. Nada más que ahora no me hace caso. Un segundo. Bien. Bueno, primero me voy a ir muy rápido con estas cosas. Primero, hay que recordar
que las pensiones son para las personas que ya no pueden trabajar, por edad, es decir, aquí dice por vejez, por invalidez, por riesgos de trabajo, por muerte, pero no son, no deben ser otorgadas por antigüedad en el trabajo. Y es algo que está sucediendo en México, sobre todo en los planes de servidores públicos y universitarios. Voy a poner en contexto la pensión que ofrece el presidente para que vean cómo está primero en el país, y luego ya vemos cómo se suma la pensión que ofrece el presidente. Bueno, los sistemas de beneficio definido, como ustedes saben, pues se han ido descapitalizando fundamentalmente por el incremento en la esperanza de vida, por el decremento en la tasa de natalidad, hay menos aportantes y más gente adulta mayor. No hay normatividad para creación de reservas, hay una insuficiencia importantísima de aportaciones, no hay normalmente se jubila a la gente con el último sueldo y entonces, pues ya al final de la carrera laboral, por ejemplo, en las universidades, los maestros dan, por decirle, 1 hora clase durante toda su vida activa y el último año consiguen 40 horas clase y se jubilan con 40 horas clase. Entonces, bueno, todo esto hace que los sistemas de beneficio definido pues se descapitalicen. Esto lo quiero explicar, esta parte de acciones para modificar los sistemas de seguridad social, sobre todo los de beneficio definido, que supongo que ustedes ya saben que por un lado está beneficio definido y luego por otro lado están las cuentas individuales. Para evitar la descapitalización de este tipo de sistemas hay que o incrementar las aportaciones o modificar el diseño de las prestaciones. Es decir, mover edades, aumentar antigüedades, aumentar, en este caso, aportaciones, etc. Y para modificar a esos sistemas, tenemos que tener muy claro que hay que separar a 3 tipos de personas o de personal: a los pensionados, a los actualmente activos, es decir, los que están trabajando en la fecha de la reforma, y a las nuevas generaciones de trabajadores, es decir, aquellos trabajadores que ingresen a partir de que se haga la reforma. Tenemos que tener claro que a los pensionados constitucionalmente no se les puede hacer ninguna modificación, es decir, tienen derechos adquiridos. Me salto hasta las nuevas generaciones. Las nuevas generaciones, como les decía, son los trabajadores que ingresan después de que se hace la reforma. Y bueno, pues a esos se les puede hacer una modificación radical, es decir, si quieres entrar a trabajar aquí, a este esquema, con este esquema de seguridad social o de pensiones, pues estas son las nuevas reglas. El problema normalmente se presenta en los trabajadores activos, porque los trabajadores en activo se dividen en 2. Los que tienen derechos adquiridos, es decir, aquellos que al momento de la reforma ya cumplen con los requisitos, es decir, si por ejemplo el esquema que estuviéramos analizando como actuarios requiere de 30 años de servicio y hay gente de 30 o más, no los podemos modificar. Es decir, se consideran prácticamente como pensionados, esos ya tienen derechos adquiridos, y el que le falta, aunque sea un día o acaba de entrar, esos tienen expectativa de derechos y a eso se les puede modificar el esquema de pensiones. Normalmente se hace de manera gradual para que políticamente y socialmente sea transitable, sea viable la reforma. Por ejemplo, voy a poner cualquier ejemplo, si la ley que estamos evaluando dice 30 años de servicio para jubilarte, bueno, pues a los trabajadores con expectativa de derechos decimos, si te falta 1 año, te pido 31 años en lugar de 30. Si te faltan 2, te pido 32. Si te faltan 3, 33, etcétera, ¿no? Se va moviendo gradualmente. Entonces, vamos a ver esta gráfica
Esta gráfica es de una institución ficticia. Insisto, es un poco aburrida esta parte porque de alguna manera, o más bien, solo prepara lo que vamos a ver en un ratito más. En esta gráfica, esta es una evaluación de un sistema ficticio, o sea, no es un sistema real, solo para el ejemplo. En este esquema ya se gasta vamos a pensar, el 17% de la nómina del personal activo en pensionados, pero se van a seguir acumulando los pensionados todo este tiempo hasta que se estabiliza. A esta parte de estabilización le llamamos la madurez del sistema de pensiones, es decir, cuando ya se mueren los mismos, hay que decirlo así, los mismos pensionados que los nuevos que entran. Aquí entran más pensionados de los que se están muriendo. Entonces, en este ejemplo tenemos el 17% de la nómina del personal activo se paga a pensionados. Es como decir, aunque no es exactamente así, que si tengo 100 trabajadores tengo 17 pensionados, pero en este esquema vamos a tener de cada 100 trabajadores 60 y tantos o casi 70 personas pensionadas. Si tengo 100 trabajadores, tengo 70 pensionados en el largo plazo. ¿Qué pasa si hacemos una reforma solo para las nuevas generaciones? Que eso hizo el IMSS en 1997. Dijo, bueno, vamos a reformar a los que entren después de 1997. Y a veces hasta los especialistas se equivocan porque pues sí baja el pasivo contingente, pero los resultados de la reforma, los beneficios económicos de la reforma se van a ver en este ejemplo hasta el 2040 y tantos, ¿no? Es decir, si no modificas a la generación actual, pues esa generación actual se va a seguir jubilando igual hasta que empiecen a jubilarse los de las nuevas generaciones y entonces baja el gasto. Esto era si modificábamos a 60 años. A 60 años, en lugar de jubilarse a los 30 años de servicio, que normalmente se están jubilando a los 50, 55, en este ejemplo modificamos a 60 años la edad de jubilación y ven cómo baja considerablemente. Pero si modificamos a 65, pasa exactamente lo mismo, no hay cambios en el gasto y finalmente baja el gasto, pero en largo plazo. Aquí a lo mejor una observación interesante es que con el solo hecho de cambiar la edad, fíjense cómo bajó del 70%, es decir, de cada 100 trabajadores, 70 pensionados, a 40%. Es decir, la edad es fundamental en cualquier reforma. Ahora, si modificamos gradualmente a la generación actual, como les platicaba hace ratito, pues lo que va a suceder es esta línea azul. Si ven en esta línea azul no se separa de la roja o de la amarilla o de la verde que habíamos visto los primeros años. ¿Por qué no se separa? Pues porque ya había personas con derechos adquiridos y se van a jubilar igual. Y a los que tenían expectativa de derechos, pues solo les movimos un año y luego 2 y luego 3. Entonces, no se separa, hace una joroba de cualquier manera. Es muy difícil convencer a un presidente, a un gobernador, a un rector, a un presidente municipal de hacer una reforma porque el beneficio económico no lo va a ver él. Quien haga la reforma no va a ver el beneficio económico en su administración. Esto es de largo plazo. Entonces, normalmente los gobernadores o presidentes te dicen, oye, pues mejor no lo hagas porque voy a tener un costo político altísimo, la gente no me va a querer y mi estado o mi universidad o el país
pues no va a tener beneficio económico sino hasta que esté otro presidente o otro alcalde o otro gobernador. Ahora, una cosa importante es que siempre queda esta joroba en las reformas. La gente piensa que haciendo una reforma ya se solucionó el problema. Y no, la realidad es que cuando haces una reforma, te quedan estas jorobas y de lo que se tratan las reformas es de bajar el costo, no de eliminarlo. No se puede eliminar. También lo que se acostumbra es ir incrementando las aportaciones gradualmente. Por ejemplo, si aportas el 15, pues el año que entra el 17 y luego el 21 y luego, no sé, creo que va de 3 en 3 hasta el 30 y tantos y se estabiliza. Pero siempre queda esta parte que no queda cubierta. De alguna manera, el gobierno tiene que entrar a cubrir estas diferencias en el largo plazo. Esta también me la voy a saltar más o menos rápido, pero lo que quería decir es que hay una complejidad enorme política al hacer una reforma. Hay reformas para dar y hay reformas para quitar. Las reformas que decía Daniel que nosotros como despacho hemos hecho, normalmente son para, por ejemplo, pasar de edades de jubilación de 50 o 55 a 65, y bueno, pues obviamente los trabajadores se enojan, o de pasar de aportaciones del 10% pues al 15%. Entonces, esas reformas son sumamente complicadas para una negociación, pero son las que ayudan a mejorar la economía mexicana. Y no es por quitar las pensiones, sino que lo que queremos es siempre orientar las pensiones a quien realmente requiera de una pensión, es decir, a un viejito, no a una persona de 50 años que todavía puede trabajar, que es como están ahorita diseñados los sistemas de pensiones, o estaban, ya los modificamos casi todos, los sistemas de pensiones de servidores públicos y universitarios. Entonces, esas reformas son sumamente complejas. Las de dar, pues son muy padres, muy fáciles, pues hasta llevan votos, ¿verdad? Hasta llevan votos a todo mundo, pues vamos a dar más pensiones, vamos a mejorar la ley del IMSS. No digo que no se deba hacer, lo que digo es que son muy fáciles de hacer. Todos los trabajadores encantados. Entonces, digamos que hay dos tipos de reformas, las fáciles y las difíciles. Entonces, nosotros lo que decimos es que el actuario no se limita a hacer cuestiones técnicas. El estudio actuarial efectivamente es un detonador de las reformas. Normalmente lo que dicen es, si no haces reformas, va a quebrar tu Estado y por lo tanto, si quiebra tu Estado, bueno, se descapitaliza tu Estado, entonces no vas a tener dinero para pagar las pensiones, te vas a acabar los fondos de las pensiones, luego vas a tener que subsidiarlo y luego no vas a poder subsidiar y entonces un problema económico se convierte en un problema social. Lo que normalmente hacemos es, en el tema político es muy importante el actuario también, porque el actuario lo que le dice al gobernador, al líder sindical, al presidente de la República, oye, hay que hacer esta reforma. Y normalmente, vamos a hablar de un gobernador, normalmente te dicen, a ver, actuario, no me le mueva, se me va a armar un lío político, me van a tomar las calles, hasta me van a tumbar, han tumbado gobernadores por reformas en pensiones. Entonces, lo que les decimos, oiga, gobernador, ¿por qué no me deja hablar con su líder sindical? Y usted nada más dígale que aquí hay un actuario que dice que esto va a quebrar y que si quiebra, pues no va a haber pensiones. Entonces, ya vas con el líder sindical, o sea, al gobernador le dices, usted ya cumplió, dígale que van a hacer, usted va a hacer lo que él diga. Entonces, el líder sindical dice lo mismo, no me le mueva porque me tumban como líder sindical. Entonces le dices tú como actuario, oiga líder, ¿por qué no me deja ir con su comité ejecutivo? Es decir, con todo su gabinete, digamos. Y normalmente son como 50 personas.
y dígales usted que aquí hay un actuario que dice que esto va a quebrar. Entonces, pero dígales usted que usted va a hacer lo que ellos digan. El comité ejecutivo normalmente dice, oiga, no, pues nos van a tumbar a todos, mejor no lo hacemos. Oiga, ¿por qué no me dejan ir con sus bases trabajadores, con todos los trabajadores? Júntenmelos en cines y luego en teatros y luego en donde quieran. Vamos a dedicarle un mes a darle la vuelta a ese estado y pues vamos a platicarle a los trabajadores. Y entonces, normalmente los trabajadores, cuando tienen buena información, cuando tienen estas gráficas que mostramos hace ratito, dicen, ah, caray, pues les va a tocar pensión a los primeros que lleguen, pero después a mí no me va a tocar. Entonces votan y deciden que sí hay que hacer un cambio. Y entonces le dicen a su comité ejecutivo, el comité ejecutivo al líder sindical y el líder sindical gobernador. Y entonces, si se fijan aquí, no puse a los diputados. Los diputados, digo, no le quito mérito a los diputados, pero en el caso de una reforma de pensiones no tienen mucho peso, ¿no? O sea, si la negociación es con los trabajadores, diciendo que sí los trabajadores, los diputados o senadores dicen que sí. Si dicen que no los trabajadores, los diputados y senadores tampoco se arriesgan. Me voy a saltar porque si no, no voy a llegar a lo principal. Pero bueno, lo que sí es que en las reformas de quitar, pues son muy complejas las negociaciones con los trabajadores. Normalmente duran 2, 3, 5 años esas negociaciones. Obviamente se toman calles, se queman automóviles, etcétera, ¿no? Y bueno, algo que sí me gusta decir siempre, que es diferente la plática que la práctica, porque ahora resulta que hay muchos especialistas en pensiones que yo les digo, que habemos especialistas y hay comentaristas de la seguridad social. Normalmente hay muchísimos comentaristas, pero los especialistas somos los actuarios. Bueno, en México hay un problema social y hay un problema financiero. El problema social es la gente que solo tiene la pensión del adulto mayor, 55% de la gente, es decir, con 3,000 pesos al mes, pues no viven. Un problema financiero, en el caso del IMSS, es la gente que entró a beneficio definido, es decir, la ley 73 o antes de la ley del 97, pero había un problema social, hay un problema social después del 90, y la gente como ustedes en las AFORES, que van a recibir pensiones muy chiquitas. Ya después, en 2020, se reformó la ley, pero aún así van a recibir pensiones muy chiquitas, y eso es lo que está tratando de resolver el presidente. Luego están, digamos que hay, decía, 3 tipos de mexicanos. Me regreso una. Los que están solo con la pensión del adulto mayor, los del IMSS y los servidores públicos y universitarios. Y esos se jubilan a los 25 o 30 años de antigüedad, es decir, a los 40 y tantos están jubilados. Las pensiones son dinámicas, el salario es el 100%, etcétera. Es decir, estos son pensiones de privilegio y estas se tienen que reformar a la baja, es decir, estas son de las complicadas, estas son de las que hay que quitar. Hay un montón de sistemas de pensiones en México, pero más de 1,000 sistemas. Conocemos el IMSS, conocemos el ISSSTE, pero no sabemos, por ejemplo, que están las Fuerzas Armadas, los estados, los municipios, las universidades, poderes judiciales, policías, juntas de agua, etcétera. Y todos son diferentes, todos estos sistemas de pensiones son diferentes y es una gran área de oportunidad para los actuarios tratar de evaluarlos y corregir estos sistemas de pensiones, los que no han sido corregidos.
ya se gasta el 21%, el 22% del presupuesto de egresos de la federación, no sé si este término se entienda, es decir, de todo lo que gasta el gobierno en salud, en educación, en seguridad, todo, de ese 100%, el 22% se va a pensiones, pero además sigue creciendo ese 22%. Entonces, es el mayor problema financiero del país, pero por mucho. Es mucho más caro que la deuda, que el servicio de la deuda externa. En fin, no me voy a detener en eso, pero debería tener mucho más atención. Quiero decirles que no hay ahorita en México nadie que sea responsable de las pensiones en México. Sí puedes ir, si es, por decir, si es cuenta individual, pues ve a CONSAR. Y si es estados, pues ve al estado. Si es ISSSTE, pues ve al ISSSTE. Si es IMSS, ve al IMSS. Es decir, pero no hay alguien que coordine esto. Es increíble que el mayor gasto en porcentaje que tiene el país no tenga conducción. Ahora entramos a las propuestas presidenciales. Me voy a ir también rápido porque no sé si empezamos tantito tarde, pero veo que el tiempo va muy, muy rápido. Miren, quisimos evaluar también la pensión que ofrece Xóchitl Gálvez, porque no nada más es la pensión que ofrece el presidente. Xóchitl Gálvez ofrece bajar de 65 a 60 años la edad para recibir la pensión del adulto mayor, es decir, la pensión universal que da 6,000 pesos bimestrales, que hoy se paga a los 65 años, quiere bajarla a los 60. Y el presidente lo que dice es que quiere modificar la pensión o mejorar la pensión o la tasa de reemplazo de los afiliados al IMSS y al ISSSTE, que estén en cuentas individuales, por decirlo así, y las quiere mejorar hasta alcanzar lo que fuera menor entre el 100% del último salario base de cotización y 16,777 pesos actualizados. Entonces, por ejemplo, rápidamente, si tu pensión del IMSS es de, voy a poner 6,000 pesos, pero tu salario es de 10,000, entonces te va a complementar 4,000 para llegar a 10,000. Pero si tu pensión es, voy a poner 12,000, pero tu salario es 18,000, entonces nada más te va a complementar hasta 16,777. Es decir, te va a dar 4,777. No más, no te complementa hasta los 18,000. Entonces, esto es lo que ofrece el presidente. Bueno, ya está en ley. Es discutible si es o no constitucional, sobre todo el tema del fondeo. No me voy a meter ahorita al fondeo, pero bueno, solo lo comento que pues se quiere fondear con las cuentas individuales de las inactivas de la gente que tenga más de 70 años. En el caso del IMSS y más de 75 en el caso del ISSSTE. Entonces eso pues hay que ver si es o no constitucional. Entonces también lo quieren fondear con las utilidades del Tren Maya y de Mexicana de Aviación, que pues bueno, sabemos que va a ser complicadísimo que tengan utilidades. Entonces, bueno, lo que está en duda, ahorita nos vamos a concentrar más en los costos, no en el financiamiento, y lo que está en duda constitucional es ese financiamiento. Hicimos varios cálculos, uno considerando que la pensión del adulto mayor va dentro del beneficio y otro que es adicional al beneficio. Por ejemplo, ¿se acuerdan en el ejemplo que les puse? Si tu pensión del IMSS es 6,000 pesos y tu sueldo es 10,000, tendría que aportarte 4,000.
Pero si consideras la pensión del adulto mayor, si tu pensión es 6,000 más 3,000, que son lo que da la pensión del adulto mayor mensual, ya te da 9,000. Entonces tendrías que complementar nada más 1,000. Y eso, pues al parecer no lo van a, no se va a aprobar así porque políticamente les quitaría votos. Pero bueno, nosotros cumplimos como actuarios en decirles eso reduce considerablemente el costo y además no sería justo que un trabajador que gana 10,000 ahora vaya a tener una pensión de 10,000 más 3,000 pesos de la pensión del adulto mayor, que serían 13,000. Me voy a... Este es el costo de la pensión de Xóchitl Gálvez. Si ven el costo actual, vamos a partir de aquí, en realidad son 200 y tantos mil, pero vamos a partir de aquí, que es más o menos 400,000 millones, y esto es si no se modifica nada, es decir, si se mantiene en 65 años la edad de jubilación, y esto es si se cambia a 65 años. Es decir, que el primer año, desde el primer año casi va a costar 200,000 millones de pesos adicionales la pensión que ofrece Xóchitl. Recuérdense ese número en la cabeza, 200,000, luego se va a mantener prácticamente en 200, 300,000 millones, que digamos, pues bueno, lo grave es el inicio. Vamos a ver las otras pensiones, las pensiones que ofrece el presidente. No me voy a detener mucho, pero aquí sí quiero mostrar el trabajo. Se hicieron, yo creo que en el trabajo principal debe haber unos 25 o 30 escenarios. Aquí solo voy a mostrar uno o dos. Obviamente teníamos que calcular para el ISSSTE y para el IMSS. Entonces, suponiendo que la pensión del adulto mayor es adicional, son los costos del ISSSTE actualmente, es decir, lo que estimamos actuarialmente. Empezamos en 380,000, pero vamos a llegar casi a 400,000. Y luego baja. ¿Se acuerdan de las jorobas que veíamos hace ratito? Por eso quería mostrárselas. Bueno, baja considerablemente como efecto de las reformas. Así está ahorita el ISSSTE. El ISSSTE cuesta, bueno, en fin, me voy a saltar esta. Si se aprueba o más bien no se tumba la reforma del presidente, esto es la gráfica que veíamos anteriormente, y con la reforma del presidente se subiría todo lo amarillo. Si ven al principio, pues no hay diferencias porque la gente no se jubila. Acuérdense que es la gente que entró después de 2008, después del 2007, la que se empezaría a jubilar hasta acá. Entonces los costos de la pensión presidencial o la pensión que ofrece el presidente, que obviamente es con nuestros impuestos, le estoy llamando del presidente, pero no debería ser así, pues es todo lo amarillo. Entonces, pues es muy fácil decir, vamos a meter esta pensión que al cabo a mí no me cuesta. Me voy a pasar a esta. Así se ve la pensión. Digamos, si viéramos solo lo amarillo, así se ve la pensión. Prácticamente no cuesta nada. Hasta el 2040 empieza a costar y luego se va a 120,000 millones de pesos. Ahora, si quisiéramos financiar eso, es decir, como se debe financiar un sistema, un plan de pensiones, la aportación debería ser del 11.28% del salario del trabajador, que es esta. Esta es la aportación que deberíamos tener para generar reservas aquí, cuyos intereses reales nos ayuden a pagar estas diferencias. La reserva tendría este comportamiento. Entonces, si vemos el gasto, la línea roja, esta, es 253,373,000, que para un país no pinta. 300, 500, 700, no pinta. Ya después empiezan a ser 80, 90, 100,000 millones de pesos, 120,000 millones de pesos incluso.
Si quisiéramos financiarlo, deberíamos iniciar aportando 31,000 millones, no 253, 31,000, 35,000, 37,000, que sería la línea verde, que es realmente el costo del sistema. El costo del sistema no es este, el costo del sistema es este. Si nos pasamos al IMSS, este es el IMSS actual, perdón, me voy a regresar, este es el IMSS, con la pensión del adulto mayor adicional. Este es el costo del IMSS actualmente. Aquí están las jorobas de las reformas. Y fíjense nada más, aquí en el IMSS es mucho más caro que en el ISSSTE. En el IMSS, esto daba la vuelta aquí, digamos que habíamos arreglado el problema económico, no el social, pero pues con la reforma que propone el presidente, es todo lo amarillo. Y aquí vemos que los costos, bueno, me voy a pasar a la que sigue para no ir, para tratar de cumplir con los tiempos. Pues vemos lo mismo, en los primeros años, todo el siguiente sexenio y todavía una buena parte del siguiente sexenio, es decir, 12 años, pues no cuesta, porque la gente que entró en el 97, pues apenas empieza a jubilar y es a los que hay que apoyar, a los que pretende apoyar esta reforma. Pero luego se vota hasta 900,000 millones de pesos. Pero fíjense cómo al principio cuesta 2,300, luego 3,300, luego 4,000, etcétera. Prácticamente para un país eso no pinta, pero en el largo plazo, pues vamos a ver que llega a representar más del 10% del presupuesto de egresos de la federación. Si quisiéramos en el IMSS, digamos, fondear, hacer una reserva, tendrían que aportar los trabajadores o los patrones del IMSS o el gobierno 6% de la nómina de las cuentas individuales, es decir, 257,000 millones, no 2,000 millones, es decir, 100 veces lo que va a gastar el gobierno es lo que realmente cuesta el esquema, 257, 265, 270, 1,000 millones de pesos. Y si sumamos IMSS más ISSSTE, me voy a ir a, es esto, IMSS más ISSSTE, fíjense cómo llega a pasar el billón de pesos. Se empiezan gastando 2,000 millones, 3,000, 4,000, 5,000, pero llegamos a 1 billón lo que va a costar este esquema, es decir, un poco más del 10% del presupuesto de egresos de la federación. Es decir, de cada 10 pesos que el gobierno gasta, como les decía, en salud, en educación, en todo el gasto del gobierno, de cada 10 pesos, uno va a ir a o sea, nada más van a quedar 9 disponibles. O sea, si teníamos 9, 10, ahora vamos a tener 9 para gastar en lo demás. Ahora vamos a ver otros sistemas de pensiones. Aquí evaluamos a los demás sistemas de pensiones. Es un agregado. Por ejemplo, aquí tenemos al IMSS, cuánto gasta, al ISSSTE, acá los estados, a las universidades, y el gasto total son cerca de 2 billones de pesos. Que les decía, ya representan el 22% del presupuesto, pero además va a seguir creciendo ese gasto, porque todavía no llegamos a la cresta de la joroba. Ahora, esta es la pensión del adulto mayor. Fíjense, yo al menos estoy totalmente de acuerdo con que había que establecer la pensión del adulto mayor, pero hay que verlo en números. Si no existiera la pensión del adulto mayor, esto
que es el gasto para el país, vendría por acá. No sé si están de acuerdo. Como se mete la pensión del adulto mayor, se vuelve a elevar el gasto en el largo plazo. Si se fijan, la pensión del adulto mayor pues va a costar incluso más que lo que hoy representa la pensión del IMSS. Entonces, si vemos, perdón, esta línea roja, ahora la vemos en esta gráfica, esta línea roja es el costo si no hacemos nada. Si metemos la pensión del presidente, esta línea roja se nos va para acá arriba. Si ya teníamos un problema económico, pues ahora tenemos uno bastante mayor. El costo total son, como les decía, ya con pensiones, el costo total de la propuesta o de la ley del presidente, 2,000 y pico de millones, pero luego llega a 1 billón y luego vuelve a bajar, pero no mucho, a 800 mil millones de pesos. Me voy a saltar algunas, me voy a saltar algunas. Todo esto es suponiendo que la pensión del adulto mayor, fíjense, me voy a ir a esta lámina ya. La línea azul que se ve aquí punteada, es la pensión que propone el presidente. Si recuerdan, llegaba arribita de 1 billón. Ahora, esto es suponiendo que si se muere el trabajador, se lo pasa a la viuda o al viudo. Si la pensión no se transmite, como aparentemente se está planteando, es decir, se muere el titular y ya no se le traspasa a la viuda, entonces baja a la línea punteada, pues que se ve medio naranja, ¿no? O sea, sí ven baja, pero no de manera considerable. Ahora, la línea azul es suponiendo que dentro de la pensión que ofrece el presidente está la pensión del adulto mayor. Bueno, sé que ya lo dije hasta varias veces, pero lo quiero repetir. En este ejemplo donde tu pensión era de 6,000 y tu sueldo es de 10,000, la pensión del presidente te va a complementar 4,000, es esta. Y en este ejemplo, si tu pensión es de 6,000, si se le suma la pensión del adulto mayor, que son 3,000 mensuales, ya tienes 9,000. Entonces nada más te va a complementar 1,000. Si así fuera, entonces es esta. Si se fijan, baja a la mitad. El solo hecho de cambiar, de establecer en la ley que la pensión del adulto mayor no es adicional, sino complementaria, le ahorra al país medio billón de pesos en el largo plazo. Y esta línea es si no hubiera traspasos a beneficiarios. Luego está la línea verde, que es la pensión de Xóchitl Gálvez. Si se fijan, la de la oposición inmediatamente cuesta 200,000 millones de pesos. Y las de los demás, el partido oficial, digamos, el presidente, pues empiezan los gastos, se cruzan los gastos hasta el 2045-46. Así se ven en el largo plazo las pensiones que están planteando pues el presidente y la candidata. Ahora, a valor presente, no sé si algunos tengan ya el concepto de pasivo contingente, pero estas líneas, me voy a regresar, estas líneas a valor presente son las siguientes. Si consideramos, primero aquí está lo que ofrece Xóchitl Gálvez, bajar de 65 a 60, y aquí está el costo de las pensiones del bienestar con traspaso a beneficiarios y sin traspaso a beneficiarios. Entonces, por ejemplo, a 10 años, la pensión de Xóchitl Gálvez vale un 1.6 billones
de pesos a valor presente a 10 años. La del presidente vale 100 millones. O sea, 15 veces más la de Xochitl que la del presidente, pero a 10 años. Si fuera con PAM, serían 52 millones, sin traspaso a beneficiarios, sin PAM, es decir, este es comparado con este, 99 millones, y con PAM, 51 millones. Es decir, aquí la más cara en los primeros 10 años, y por muchísimo, es la de Xochitl. Luego a 25 años, es decir, el valor presente de las líneas que vimos en la lámina pasada, a 25 años, la de Xochitl vale 3.9 billones, la del presidente 1.3 billones. Me voy a detener nada más en esas para no ir explicando número por número. A 50 años, la de Xochitl vale 6.5 billones contra 7 billones, 7.2. Es decir, y si la comparamos contra como está propuesta, sin beneficiarios, es 6.5 billones la de Xochitl contra 6.7 billones la del presidente, es decir, cuestan lo mismo. La verdad es que hay que ser parejos, nos guste o no, pues las dos propuestas a 50 años, que es lo menos a lo que se debe evaluar un sistema de pensiones, pues cuestan lo mismo, la del presidente que la de Xochitl. Y a 75 años la de Xochitl cuesta 7.7 y ahora sí la del presidente cuesta 10.8 billones o 9.77 billones. Y pues no sé cómo andamos, Daniel, de tiempo. Si quieres, la detenemos ahí la plática. Sí, sí, está muy bien. Pancho, muchísimas gracias por la charla, por el tiempo. Eh, creo que sí nos podemos dar el lujo de atender algunas preguntas. Veo aquí a actuarios súper connotados, algunos de los invitados son de lujo también. Veo, por ejemplo, a Carmen Fernández, veo a Verónica González. ¿Cómo están? Bien, todo bien. Yo sí tengo unas preguntillas. Y creo que Vero también. Hola Paco, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Carmen, ¿cómo estás, Carmen? Oye, fíjate que tengo como duda de, tú cuando propones, o bueno, estimas la reserva, me confunde un poco porque este es un sistema de contribución definida, donde no hay una reserva colectiva, sino individual. Entonces, ahí me confundo un poco, como que sería hipotética o tendría que ser lo que en algún momento o nocional o algo así que tendría que ir apartando algún gobierno para pagarlo. Y mi pregunta va en este sentido, porque si al ser cuentas individuales, no hay ganancias actuariales como puede haber en un sistema colectivo, en que los que no llegan a pensionarse, pues como era antes, ¿no? Pues dejan ahí su reserva que no está nombrada de cada quien. Aquí los que no llegan a pensionarse, porque no cuenten las semanas o que tengan negativa de pensión de alguna forma, pues recuperan sus cuentas individuales. Entonces, nada más quería como checar si estoy en lo correcto o cómo se está considerando aquí. Pero está súper interesante. Felicidades también por el trabajo. Muy padre. Gracias. Gracias, Mari Carmen. Mira, lo que pasa es que al final de cuentas, que propone el presidente, si podemos ponerle un nombre, no se lo estoy poniendo, es un esquema de beneficio definido, al final de cuentas. Porque lo que va a hacer, sí, claro que sí. No, porque la iniciativa de reforma nada más dice que se va a aumentar la pensión mínima. Entonces. No, yo creo que no se entendió bien. Sí, hemos estado trabajando mucho con Hacienda, con el IMSS, con todo. Bueno, no eso es lo que dice la iniciativa. Si no dice eso, pues no. Mira, te leo la iniciativa. Va. Ay, nomás que déjame moverle un segundito, por favor. Hasta por Yo no lo estoy viendo. Dice, las personas...
Se me aparece aquí las personas trabajadoras con 65 años de edad que empezaron a cotizar a partir del primero del 97 o del Seguro Social tendrán derecho a que su pensión de retiro por vejez sea igual a su último salario, hasta por un monto equivalente al salario promedio registrado en el Instituto Mexicano del Seguro Social en los términos que establezca la ley. Es decir, si tu cuenta individual te da 6,000 pesos, yo de un fondo independiente global, que es el Fondo del Bienestar, de un fondo independiente global, te voy a complementar 4,000, pero no es una cuenta individual. Ok, nada más, entonces el extra es el que es colectivo, nada más. Exactamente, Okay. nada más. Eso no Nada ¿qué es lo que estamos ya, ahora evaluando? sí, ya. ¿Qué es lo que estamos evaluando? Sí. Ya, de acuerdo, ok. Gracias, María. Entonces, sí, gracias. Muchas gracias por la pregunta, Carmen. Gracias por la respuesta, Pancho. Vero tiene la mano levantada. Adelante, por favor. Hola, Pancho. Muchas Hola, Vero. gracias. Qué gusto Como siempre, saludarlas a las dos. Un gusto verlas. Sí. Como siempre, súper bueno, ¿no? Y hicieron un excelente trabajo. Yo me eché todos los escenarios y todo, está súper bueno el trabajo. En mi caso, nada más es un comentario, porque cuando estamos considerando la pensión de bienestar para adulto mayor, o sea, considerando o no considerándola, de todas maneras ya existe. Entonces, y eso tiene un costo, ¿no? Entonces, ese costo también ya lo habías evaluado antes, pero yo creo que para efectos de la presentación integral, o sea, me gustó mucho esta comparación que haces de lo que está proponiendo Xóchitl contra lo que está proponiendo el presidente en este momento, pero lo que está proponiendo el presidente en este momento se incrementa con lo que tiene que pagar de la pensión de adulto mayor, ¿sabes? O sea, una cosa es el fondo de pensiones para el bienestar y otra cosa es la pensión de adulto mayor, que también en estricto sentido la deberían de estar fondeando en lugar de estar pagando nada más del presupuesto, ¿no? Pero incrementa. Es correcto, mira. Exacto. Fíjate, Esa es esta es la pensión del adulto mayor que habíamos evaluado. Sí, sé que tú lo tienes muy claro, pero para los muchachos, esta es la pensión del adulto mayor. Es decir, es lo que decíamos hace ratito. Si no existiera, pues el costo sería por acá abajo. Esta línea roja vendría por acá. Ahora, si consideramos esta, aquí ya está considerada la pensión del adulto mayor. Vemos la siguiente. Aquí la pensión del adulto mayor vendría por aquí. Pero además, lo que dice Vero, pues además va a ser esta, ¿verdad? Exacto. Okay. O sea, le estamos poniendo, o sea, subiendo un pisito más todavía. Y el asunto es, ¿cómo vamos a financiar eso? Esa es la bronca, ¿no? O sea, independientemente de que ahorita podríamos meterle este dinero, lo que sea, pero y después, y no, ese va a ser nuestro tema futuro. Y como tú bien dices, entonces vamos a tener que empezar a convencer a todos de, bueno, mira, lo que te prometí en realidad no es lo que yo quería darte, o sea, bueno, sí lo quería yo, pero no te lo puedo dar, ¿no? Y entonces otra vez a tratar de volver a parchar quién sabe qué cosa. Estamos haciendo un dinosaurio espantoso. Ya necesitamos claramente, Pancho, que les digas que necesitamos la ley Marco, por favor. Sí, es esta, precisamente, ya me paré ahí, Vero, porque una propuesta que hemos hecho, precisamente, y Vero la conoce y ha aportado mucho a esto, pues es la creación de una ley Marco, porque estamos haciendo un desastre en el país, hay una heterogeneidad tremenda y la estamos haciendo más grande cada vez. Y la propuesta de la ley Marco, es pues, ¿cómo lo puedo resumir? Es que muchos especialistas dicen que lo ideal sería un solo sistema de pensiones. Bueno, políticamente, con nuestra experiencia, sí quiero decir que llevamos 247 reformas en el país. Con nuestra experiencia prácticamente imposible. Entonces, lo que nosotros pretendemos es que se haga una ley general que establezca pisos y techos en donde se pueden mover 3 tipos de mexicanos. Los de la pensión universal,
digamos, informales, etcétera. O sea, ¿a dónde queremos llegar los mexicanos? ¿Cómo ir encauzando eso? ¿A dónde queremos llegar en el IMSS? ¿Cómo ir encauzando eso? ¿Y a dónde queremos llegar en sistemas de servidores públicos y universitarios? Poniendo pisos y techos y transiciones, es decir, a la generación actual irles cambiando las cosas a través del tiempo, a las nuevas generaciones ya marcarlas a donde queremos llegar. Esa probablemente sea la solución, si no vamos a estar haciendo este tipo de cosas a voluntad y, perdón, y pues no solo es este presidente, los presidentes anteriores también lo hicieron con los esquemas de beneficio definido. Pues ¿por qué se va la gente a los 50 años? Pues porque el presidente de aquel tiempo o el gobernador de aquel tiempo les dijo, oye, si me das tus votos y tu sindicato se acerca conmigo, pues en lugar de jubilarte a los 60, 65, pues vete a los 55, que al cabo no lo voy a pagar yo, lo va a pagar pues los jóvenes, ahorita ustedes lo van a pagar después. Entonces, Sí. estamos cayendo Y, nuevamente en lo que creíamos que haber solucionado. Y eso también nos permitiría, también, Pancho, el que pudiéramos tener un solo lugar donde de veras ir a cuestionar o a reclamar todo el tema de nuestras pensiones, ¿no? En lugar de estar corriendo de la Afore al IMSS, del IMSS al ISSSTE, del ISSSTE al Estado, ¿sabes? Al Banco del Bienestar, o sea, híjole, o sea, en un solo sitio que podamos, ¿no? Transitar a pues un retiro más. Eso incluso nos daría un poco más de dignidad, creo. Exacto. Muchas felicidades, Pancho. Muchas gracias. Gracias, no, al contrario. Pero, oye, sí, eso es muy importante. Dentro de la ley marco, la propuesta es crear una secretaría, si se puede. Sé que me veo iluso, pero el tema lo merece. El 22% del presupuesto debería tener una secretaría. Ahora, yo digo también que si no se puede, pues sí crear un instituto, pero que tenga dientes, que tenga fuerza política, que tenga fuerza política, económica, para que coordine todo esto. Mucha gente propone un instituto, ya lo he visto en todos lados. Después de que dijimos esto, ya todo el mundo propone un instituto. Un instituto no sirve de nada si no hay una ley marco. La ley marco debe crear un instituto. Exacto. Sí, esa es mi propuesta también. El instituto, pero primero la ley marco. De hecho, por ejemplo, Reino Unido tiene como la oficina del actuario del reino, así, bueno, suena muy elegante como de cuento de hadas, pero ahí es esa oficina, hacen todos los cálculos de riesgo, no importa si es un partido laboral o conservador o bla, bla, el que esté en la transición, donde dicen estudios y qué se puede hacer, qué no se puede hacer, prevén, etc. Algo así sería como cuento de hadas, sería lindo para nosotros. Exacto, sería padrísimo, pero no sin la ley general, porque allá pues respetan, acá si no hay dientes, no va a pasar nada, ¿no? Digo, pues hoy tenemos, pues tú estuviste ahí, Mari Carmen, la unidad de pensiones y seguros, ¿cómo se llama? La unidad de seguros, pensiones y seguridad social. No sé si seguridad bien ahí, social. pero Entonces, sí, la verdad no teníamos. pues muy difícil. Primero porque es federal, eso es un punto. O sea, sí podíamos de alguna manera supervisar Pemex, CFE, pero bueno, lo que pasó con CFE, finalmente ni nos pelaron, nos avisaron que ya se regresó. Sí. Y como además es nada más federal, o sea, los estados, pues sí, nada más nos reportaban cuando querían, como podían y si estaban de buenas. Y además sin estándares, porque pues cada quien evaluaba como, bueno, de alguna manera muchos lo tenían eso, pero otros pues entendían lo que querían, ¿no? Entonces, sin acero no tiene músculo esa cuestión, simplemente es para reportar y para presupuestar, pero no para dar lineamientos. Y de hecho, en esta evaluación, acá sé que en esta iniciativa de reforma, pues hemos pedido, ¿y alguien hizo algo de allí? No, pues no, parece que no, o que no lo tenían, no lo tienen, Mari Carmen, no lo tienen.
Mira, nosotros después, bueno, mejor no digo nada, pero No, sí, sí, después muy angustiados nosotros, ¿verdad? Pero sí. después de varios meses de que nosotros tuvimos el estudio, nos hablaban de todos lados, oye, ¿cómo? A ver, explícamelo, pero de todos lados del gobierno, ¿verdad? A ver, explícamelo porque nosotros no lo podemos sacar, no tenemos elementos, no podemos ser tan ágiles, No, y de acá. hecho hay todavía puntos que no quedan tan claros. Por ejemplo, esto que tú me acabas de explicar me quedó más claro, pero hay, y esto, de hecho, hasta lo he escuchado en radio y con expertos, sobre todo más del tema legal, de que se puedes pensionar, o sea, si aprobaran la iniciativa, que te pensionas por decirte a los 62. Entonces, no toca este plus todavía, porque dice que hasta Es los correcto, 65. sí. O sea, esa es pensión de cesantía. Ah, pero que cuando llegues a los 65 sí puedes llegar y decir, tocar la puerta y denme mi complemento. Y digo, eso no dice, pero como no, tampoco dice que no. Entonces, Se puede interpretar. Hay muchas, no solo como esa, hay muchas todavía que hay no están claras. muchas brechas informativas, así de, y va a ser, cómo se va a hacer el procedimiento, bueno, operativas, pero también este tipo de cosas que sí es eso es fundamental porque tú dices, pues no nada más los que se pensionen después de los 65 años, o sea, que tengan pensión de vejez son los que son elegibles, no está claro, porque dices, Carmen, bueno. si ves, ahí Vero ya lo revisó, pero si ves el estudio que hicimos, no sé si te acuerdas, Vero, yo no, pero como 250 páginas, y hay un montón de escenarios de todas las interpretaciones, de todas las interpretaciones. Sí. Sí, no, como que lo hicieron sobre las rodillas, o no sé, y eso es también por lo que tú dices, que no hay una agencia, como se llame, que gestione estas cosas y no sea la lluvia de ideas del momento, o tema político, o tema como ese. Exacto. Urge. Pues bueno, yo creo, no sé si hay alguna otra duda, pero sí, yo a lo mejor para terminar sí les pediría a los muchachos que vayan a votar, que vean estas cosas, estos elementos sí los tenemos, los actuarios, tenemos los elementos para decir, bueno, nos están vendiendo algo, tanto Xochitl como el partido oficial. Cuando menos el partido oficial lo que está vendiendo es que cuesta 2,000 y 3,000 y 4,000 millones, pero luego no nos dicen que cuesta 1 billón después. Entonces, esas son de las cosas que nos han estado planteando los políticos y en este tema que sí conocemos, pues sabemos que no nos están diciendo el fondo, nos están hablando solamente de la punta del iceberg, que es lo que estas administraciones que siguen van a pagar. Entonces, consideren esto ahora sí en su especialidad y seguramente en muchas otras temas y conceptos pues nos han estado tratando igual. Pero bueno, no es un mitin político ni mucho menos, pero sí quería decir, en este tema de pensiones, nosotros los actuarios somos los que debemos mandar. Muchas gracias, Pancho, muchas gracias por la charla. Mira, ya hasta te pusieron fuegos artificiales ahí con Vero, muy bien. Gracias, Vero, no los estoy viendo. Fíjense que es muy afortunado, la verdad, el que hayamos tenido la posibilidad de tener precisamente esta charla en este día. Miren, hay una participación más. Adelante, Rita, por favor. Bueno, parece que no. Bueno, en fin. Es fortuito, pero también muy afortunado que hayamos. Perdón, Hacia ¿sí me adelante, escuchan? por favor. Muchas Sí, gracias. adelante, Rita. Sí, cabe mencionar que la pensión, la PBPAM, sí es para todos los mexicanos. En cambio, la otra pensión se relaciona con la pensión del IMSS y del ISSSTE, ¿no? Es también un punto importante a resaltar. Sí, y a lo mejor vale la pena, perdón, me salté láminas perdónenme, a lo mejor vale la pena, esto que dice Rita es muy importante. Por ejemplo, en el IMSS, a ver si lo encuentro, aquí está. En el IMSS,
O sea, son para la gente del IMSS y del ISSSTE que entraron después de las reformas. En el caso del IMSS, después del 97, en el caso del ISSSTE, después del 2007. Pero, por ejemplo, en el caso del IMSS, la pensión va a ayudar a lo verde. Si ustedes ven, aquí son UMAS, 3, 3.5, 4, 5, 6. El que gane de 8 UMAS para adelante, que son muchísimos, ya no los va a ayudar. Es decir, está muy focalizada para relativamente pocas personas. Ahora, aprovechando esta lámina, si digamos, por ejemplo, aquí va a alcanzar el 100%, aquí el 100%, aquí hasta 16,000 y pico de pesos nada más. Pero si lo vemos más el PAM, pues ya van a alcanzar el 119, no alcanzo a ver desde aquí, pero 131, 120 y tantos %. Para eso no está hecha la seguridad social, es decir, ¿cómo le vas a dar más pensión de lo que ganaba al final? En el caso del ISSSTE, en el caso del ISSSTE es un poquito más, aunque si vieron el ISSSTE casi no pesa, pero les ayuda a más personas. ¿Por qué? Porque cotizan con 10 salarios mínimos. Entonces, la pensión, la renta vitalicia, en muchos casos no va a ser tan alta y entonces sí les van a tener que complementar. Pero es muy buen punto, Rita. Efectivamente, no es para todos los mexicanos y la pensión del adulto mayor sí es para todos los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, Rita. Muchas gracias, Pancho. Bueno, pues nada más me gustaría cerrar esta sesión diciéndoles que esta charla, junto con el resumen de la charla, junto con la liga al documento completo de parte del actuario Pancho Miguel, pues va a estar publicada en el nuevo número de Actuarios Trabajando, que van a poder ver ahora en el mes de junio por parte del Colegio Nacional de Actuarios. Pero pues ahí donde va a estar ese trabajo, en ese volumen de Actuarios Trabajando, también hay sendos trabajos tanto de Carmen Fernández como de Carmen Fernández y Verónica González. Veo que también está por aquí Mariel. Mariel va a estar en uno de los trabajos de Mariel sobre el mismo tema. Este número de Actuarios Trabajando viene bueno. Hay por lo menos 5 trabajos acerca de esto. Bueno, son perspectivas diferentes y muy buenas, todas muy valiosas. Pues bueno, hola Lulu, ¿cómo estás? Ay, me gustaría también darles las gracias, ahora sí que al actuario, a todos los presentes, gracias porque fue un tema muy interesante, muy ad hoc y como dicen, al día, los tiempos que estamos viviendo ahorita. Entonces, gracias por compartir su experiencia en este tema. Qué importante conocer toda esta información. Totalmente. Muchísimas gracias, Lulu. Bueno, pues entonces con esto en mente, lo que nos queda nada más es por hoy, pues irnos a descansar porque el domingo tenemos un evento muy importante. Entonces, pues a votar, todos a votar. Y bueno, pues nos vemos el tercer miércoles del próximo mes para la jornada de actualización, el último viernes del próximo mes para el seminario Baid. Y bueno, pues gracias a todos, gracias Pancho Miguel, hasta luego. Gracias a todos, hasta luego. Gracias, Bye. Gracias, Daniel. Gracias.